Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Ivonne Roy y yo soy actualmente la encargada del Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica y me va a tocar compartir con ustedes la clase de causalidad. Espero hayan tenido oportunidad de revisar el material que les compartió Andrei, los criterios de Bradford y Hill para evaluar causalidad o bien ver el video. ¿Quién me quiere platicar por qué es tan importante evaluar la causalidad? ¿Quién dice yo? Adelante, Elvia. Sí, buenos días, profesora. Eh, bueno, sí me resultó un poquito confuso el video. Eh, Está uno acostumbrado que prácticamente está primero que la definición y esto, y como que pasamos muy rápido al ejemplo. Lo que entendí, perdón, disculpe si no me presenté, es la doctora Elvia Manzanares, yo soy urgencióloga y soy operativa, y mi primer contacto bueno, no mi primer contacto porque en la especialidad hice la tesis, pero ya tenía mucho tiempo que no veía esto. Entendí y lo que le puedo decir de lo que me llamó la atención del video es que entendí la diferencia de casualidad con correlación o asociación que dicen Ujú. en algunos, ¿no? La casualidad se refiere, en primer lugar, lo utilizamos solamente para los casos en los que vemos o analizamos o estudiamos causa-efecto. No es en todos los proyectos de investigación. También veo que no porque haya una asociación implica que a fuerzas tenga que existir la casualidad. La casualidad como lo apunté, perdón, porque tengo así mi memoria un poquito, ¿sí? Es de los cambios que sufren una variable eh, eh, por los efectos que a su vez sufre la variable principal, digamos. Y, bueno, antes se llama variable principal, ahorita creo que le llaman variable, bueno, que no cambia, ¿no? La Ok. variable principal. Y la correlación es que una cosa depende de la otra, ¿no? También Ujú. ya menciona sobre la frecuencia, tiempo, ¿no? Supongo. En la correlación o en la asociación vemos que las cosas pasan simultáneamente, pasan al mismo tiempo, ¿no? Lo que sucede en uno está sucediendo en otra variable. En la casualidad no, tenemos que esperar justamente lo que es primero la causa y luego vemos el efecto. Este, la casualidad son hechos relacionados sin que signifique que eh, ponen un ejemplo, el traje de baño, el aumento en la venta de trajes de baño ha aumentado los casos de quemaduras por exposición solar. Eh, Eso sería una correlación. La casualidad sería que aunque se vendan demasiados trajes de baño, no tiene que forzosamente ocasionar quemaduras de exposición solar. Perdón si fui un poco básica en mi explicación, profesora. Para nada, Elvia. Muchas gracias. Sí, gracias. Mencionaste algunos puntos que ahorita vamos a ir detallando. El primer punto que vamos a tomar en cuenta es que esta clase está dirigida a estudios de causa-efecto. Si estudios de prueba diagnóstica, no traten de encasillarlo en estos puntos porque solo se van a confundir. Entonces, es estudios de causa-efecto. Tampoco si tienen un estudio descriptivo donde solo quieren evaluar cuál es la ocurrencia de descontrol metabólico en pacientes con diabetes. Entonces, solo aplica para estudios de causa-efecto, estudios comparativos o analíticos. Vamos, por favor, con Leo y después Guillermo. Bueno, muy buenos días. En el video se nos habla como se actúa de causalidad.
mencionaba la importancia en los estudios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer por así decirlo, una aseveración con algo que no podemos demostrar que realmente está influido. O sea, o realmente no tenemos la certeza de que eso lo está provocando. Y menciona un montón muchos ejemplos de la doctora. Mencionaba, por ejemplo, el que menciona un montón de veces lo de la miopía con los niños, con la luz en los cuartos. Sí, pero para poder aseverar algo no solamente es la aseveración, sino que también ver todos los factores que involucran. Y no tomaron en cuenta esos investigadores el detalle que los papás tenían miopía, lo cual es Ujú. antecedente. Entonces, ellos aseveraron, ¿sabe qué? Sí, si duermen con la luz prendida, van a tener miopía, pero no tomaron a pensar de que sí los papás tenían miopía, lo cual hace que así que sus conclusiones no sean válidas al final de cuentas. Perfecto. Igual la causalidad es importante porque también debemos estar conscientes de la realidad, o sea, de los estudios previos. Por eso es tan importante el marco teórico de los antecedentes, porque si aparece algo que está totalmente fuera de la realidad, como también me daba el ejemplo de las carnitas o de las hamburguesas, que lo dijo la doctora, que los que tienen una dieta a base de grasas altas en colesterol van a estar mejor que los que no, pero dice, pero ahorita el antecedente del otro grupo que está peor que el grupo control. Igual, si no tomamos en cuenta esos detalles, nuestra causalidad va a ser sesgada o no va a ser confiable. Entonces, lo que Claro, mencionaba Luis, la confiabilidad es importante. Tienes que demostrar la relación directa. ok. Sí, de inicio les debe llamar la atención si su pregunta no tiene un solo antecedente que lo respalde. Si bien puede haber preguntas novedosas, cuando van contra todo lo establecido, pues eso los debe poner a dudar sobre sus resultados. Vamos con Guillermo. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctora. Los estudios de causalidad son estudios que buscan establecer la asociación entre dos variables, entendiendo como asociación, perdón, el grado en el que un aspecto o una variable condiciona la aparición de la otra. En este caso, los estudios de causalidad, como bien ya lo mencionaron, son estudios de causa-efecto, vaya. Eh, Son importantes realizar este tipo de estudios porque justamente nos permite conocer la razón o el motivo de ciertos fenómenos o ciertas patologías, hablando en el área de la salud. Y pues los resultados tienen tanto impacto porque es hablar de la causa o el origen de cierto fenómeno. Entonces, en este tipo de estudios es importante, como bien ya lo mencionaban ahorita los compañeros, tener el mayor control posible sobre el resto de variables que pudieran también influir en la aparición de dicho fenómeno. Es decir, prácticamente cuando hacemos estudios comparativos como eh, ensayos clínicos o em, estudios, se me fue el nombre, de corte, perdón. Prácticamente entre la diferencia entre estos dos grupos tendría que ser la variable que nosotros vamos a establecer como causalidad para poder decir que efectivamente esta pudiera ser la causa de la aparición de dicho fenómeno. Aunque como se mencionaba en el video, pues no nada más es que la prueba te diga que tiene significancia estadística, sino tienes que llevar a cabo también el análisis, buscar evidencia para poder hacer la aseveración de que efectivamente esa es la causa del fenómeno que tú estás estudiando. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, Leo y doctora Elvia. Vamos a ir empezando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de una definición. ¿A qué se le denomina causa? Es aquel suceso o característica que facilita o inicia, ya sea sola o en conjunto con otras condiciones, una secuencia de sucesos que resulta en un efecto. En el diseño arquitectónico, dicho de otra manera, la causa es aquella condición que va a impactar en el estado basal para generar un desenlace. Entonces, de esto vamos a partir de la definición de causa. Ahora, vamos a hacer unas cuantas aclaraciones. Siempre es más fácil entender con los ejemplos y los errores ajenos y, bueno, pues aplicarlo a nuestros propios proyectos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que una asociación sea causal.
Pero necesitamos saber si eso no se debe a alguna otra variable de confusión que estamos analizando. ¿Han escuchado ustedes del ejemplo de que el consumo de café causa cáncer pancreático? A inicio de los 90 se llegó a esta conclusión, que el consumo de café condicionaba cáncer pancreático. Pero en realidad, ¿será que es el consumo de café? ¿O será que hay algún factor extra que lo está condicionando? ¿Ustedes qué consideran? Si es así, la mayoría de nosotros estaríamos en gran riesgo porque tomamos un montón de café para mantenernos despiertos y activos. Evidentemente, estadísticamente se encontraba esta asociación. Sin embargo, no era una asociación causal, no era este comportamiento directo, no el consumo de café incrementaba el riesgo de tener cáncer de páncreas. ¿Qué es lo que sucedía? Que junto con el café se consume cigarro y la razón del cáncer de páncreas era el consumo de tabaco. Entonces, esa era la razón. Cuando ustedes están elaborando su proyecto de investigación, tienen que asegurarse que esa variable a la que le están atribuyendo causalidad sea la causa de la misma y no se deba a algún factor de confusión. Hasta este momento, para establecer causalidad, ustedes han trabajado solo con el diseño arquitectónico. Pero el día de hoy vamos a tomar en cuenta otros dos esquemas, que es el de Rothman y el de Bradford y Hill. Estos, estas tres clasificaciones nos van a ayudar a entender causalidad y les van a ayudar a decidir si su maniobra de verdad es la que está más asociada con el desenlace. Entonces, vamos a empezar. De acuerdo a lo que han revisado hasta ahorita, en los estudios de causa-efecto, el establecer cada componente del diseño arquitectónico nos ayuda a entender causalidad. Entre estos modelos, pues cambian los nombres, cambia un poco la explicación del fenómeno, pero los tres intentan que evaluemos causalidad. Características del diseño arquitectónico les hacen que ustedes puedan evaluar causalidad si aplican este esquema, porque el diseño arquitectónico nos ayuda a evaluar causalidad. ¿Quién dice ya? Adelante, Elvia. Este, porque, bueno, porque entre el estado basal y el desenlace encontramos algo que es maniobra. Y creo que es ahí donde podemos encontrar la causalidad, perdón. Ok, acabas de tocar un punto que es importante. Entonces, cuando ustedes desglosan los componentes del diseño arquitectónico, pues tenemos forzosamente que evaluar temporalidad. ¿Por qué? Elegimos aquellas variables que corresponden al estado basal y que se asignan previo a la maniobra o que están presentes previo a la maniobra. Después hay otras condiciones que ocurren de forma concomitante y son las maniobras periféricas y todas estas van a poder desencadenar un desenlace. Entonces, sin importar cómo decidan ustedes responder su pregunta, cuando hacen este ejercicio, de establecer la maniobra, pues ustedes saben que la maniobra antecede al desenlace y estamos ahí evaluando la temporalidad, pero así como lo hace Rothman, donde identifica un conjunto de causas componentes, ustedes también están identificando causas componentes desde el estado basal o bien como maniobras periféricas. Cuando ustedes seleccionan en las variables de estratificación, lo están adaptando a su proyecto. Esto no es una receta de cocina, no es que todos deban analizar exactamente las mismas variables, no quiere decir que para todas las preguntas el sexo sea importante o la edad, pero para muchos fenómenos son variables que van a condicionar una respuesta diferente de su maniobra. ¿No? Entonces, por eso es tan importante que ustedes las identifiquen.
Posteriormente, junto con la maniobra y la descripción de la calidad de su estudio, pues van a elegir las maniobras periféricas, que son consideradas otro tipo de variables de confusión, pero que actúan en un momento diferente del tiempo. Estas ocurren concomitantemente con la maniobra y bueno, pues finalmente ustedes deciden el desenlace. ¿Alguno de ustedes quiere platicarme de los componentes de su diseño arquitectónico? ¿Y cuáles pueden ser estas posibles variables de confusión que han elegido? ¿Quién empieza? ¿Nadie? Elvia, por favor. Gracias, pero me gusta aprovechar estas oportunidades para verlo. Adelante. Bueno, he cambiado varias veces mi pregunta de investigación, pero bueno, la actual es factores desencadenantes en casos de cifras elevadas o crisis hipertensivas, podría ser en adultos jóvenes de 18 a 30 años que acuden al servicio de atención médica continua en la unidad UMF2 IMSS Acapulco. En mi estado basal puse los pacientes jóvenes con o sin hipertensión diagnosticados, o sea, enfermos o sanos. Las maniobras puse los factores asociados a la posible hipertensión o a la hipertensión, tabaco, droga, cafeína, bebidas energetizantes, algo así. Y en el desenlace, pues puse crisis hipertensiva. Incluyendo, por ejemplo, investigando las incidencias de cuántos adultos entre esas edades me llegan por crisis hipertensiva o por cifras elevadas de hipertensión. Eso es todo. Ok, bien. Entonces, el desenlace es la presencia de crisis hipertensivas. Ok, bien. Entonces, aquí para poder definir cuáles son los factores de riesgo asociados a crisis hipertensiva, entonces aquí la causa es el consumo de tabaco, la ingesta de alcohol, la ingesta de bebidas con cafeína, las drogas. Estos son 4 de los elementos que usted ahorita comentó. Entonces, la exposición o no a cada uno de estos factores de riesgo va a condicionar la presencia o no de crisis hipertensivas en adultos jóvenes que acuden al servicio de urgencias. ¿Será que las únicas razones para crisis hipertensivas, si asumimos que son estas principales, tabaquismo, cafeína, drogas, serán las únicas que van a condicionar crisis hipertensivas o qué otras variables dentro de la estratificación debemos considerar en el proyecto de la doctora Elvia? ¿En qué deberíamos pensar? Eh, ¿Será la misma susceptibilidad de un paciente de 80 años a un joven de 20 para consumo de cocaína? Sí, No sé si el efecto va a ser exactamente igual, pero seguramente va a tener algún efecto. Entonces, esta sería una variable que tendríamos que considerar. Edgar, adelante, por favor. Eh, Sobre todo en esto de del desarrollo de crisis hipertensivas y problemas cardíacos o algo así, yo creo que es un factor importante el estrés. El estrés y el medio en el cual se esté desarrollando, ya que bueno, en varios artículos pues está mencionado que es un factor sí y solo sí para desarrollar crisis hipertensivas, diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Además de que las diferentes edades pues también son importantes, ya que el metabolismo pues es totalmente diferente, ¿no? Ok. Muchas Sí. gracias, Edgar. También consideraron en el chat una variable, la variable de antecedentes heredofamiliares. ¿Habrá alguna otra condición?
Déjenme ver en el chat. ¿Alguien levantó la mano? Nada más que no logro identificar quién es. Adelante. ¿Toledo? En Toledo, dice. Pero mientras voy leyendo las de el chat, estilo de vida, sedentarismo, obesidad, presencia de comorbilidades. Entonces, estas variables que ustedes están eligiendo, tenemos forzosamente que considerarlas. Entonces, ¿cómo va la doctora Elvia a definir cuáles son las variables o factores de riesgo a los cuales le va a atribuir causalidad? Bueno, pues antes tendrá que considerar el impacto de todo el resto de variables. Peso, antecedentes heredofamiliares, quedamos que sedentarismo. Bien, listo. ¿Ah? Estas causas, de acuerdo al modelo de Rothman, ¿cómo se denominarían? Estas diferentes variables: edad, estrés, antecedente heredofamiliar, comorbilidad, peso, cafeína, drogas, tabaquismo, etcétera. ¿Cómo se denominan en el modelo de Rothman? Empieza con C. Por aquí ya lo habían puesto. Alguien puso que son causas componentes. Entonces, estas son causas componentes. La doctora va a tener que evaluar diferentes variables. ¿Cómo va a elegir las más importantes? Pues tendrá que elegir dentro de las variables componentes, pues aquellas causas que puedan ser necesarias para desarrollar el desenlace, o incluir un conjunto de variables componentes que sean denominadas causas suficientes. Entonces, bueno, pues desde el diseño arquitectónico, ustedes en las primeras clases con Evelyn ya habían identificado estos elementos de la causalidad, solo que lo habían identificado con el nombre de diseño arquitectónico. Pero cada vez que ustedes plantean la elaboración de su diseño arquitectónico, cada vez que deciden cuáles son las variables de estratificación, las maniobras periféricas, ustedes ya se están acercando a entender este fenómeno de causalidad. Y es por eso que a lo largo de este curso les insistimos en el diseño arquitectónico, porque a diferencia del diseño metodológico, del enfoque metodológico, solo toma en cuenta la forma en que se obtiene la información, pero no considera todas las otras variables de confusión. ¿Cómo podría ser el diseño arquitectónico? Entonces, el diseño metodológico es, una vez que definieron su pregunta, ¿cuál es la mejor manera de responder esa pregunta? ¿Cuál sería el mejor diseño? El que tenga menor probabilidad de tener sesgos. Y bueno, pues además se tendrá que considerar la causalidad. Entonces, el primer elemento, el primer modelo que vamos a utilizar a lo largo de este diplomado para responder nuestra pregunta y definir causalidad es el diseño arquitectónico. Ahorita vamos a ir retomando los ejemplos de su proyecto conforme vayamos avanzando. Entonces, el primero es el diseño arquitectónico. Ahora, este es el ejemplo que ya nos mencionaba el doctor Leo. No me voy a centrar más porque seguramente ya lo revisaron en el video. ¿Qué no le sucedió como a estos autores que publicaron en Nature? Es una revista que tiene alto factor de impacto, es una revista reconocida y a pesar de eso hubo errores. Entonces, ¿qué condiciones estábamos observando aquí de causalidad? Bueno, la primera y más importante es que había una asociación estadística. El valor de P era estadísticamente significativo. Y los autores intentaron dar una explicación probable a cómo es que la luz durante la noche en niños menores de 2 años va a condicionar miopía. Intentaron dar esta explicación biológica en un intento de acercarnos a la plausibilidad biológica, sin embargo, omitieron una variable muy importante. Entonces, aquí lo que podemos observar es una prevalencia de 9% de miopía en los que dormían con la luz apagada, cuyos papás tenían vista de águila, en aquellos que dormían con la lámpara prendida, 31%, y en aquellos que dormían con la luz prendida, 48%, los papás que necesitaban lentes de fondo de botella,
Ahí la luz estaba prendida y había más riesgo de desarrollar miopía, de acuerdo a este estudio. ¿Cómo se llama esta característica donde va aumentando la prevalencia de la enfermedad conforme va aumentando la exposición? Dosis dependiente. Exacto. Es una dosis dependiente, un gradiente biológico. A mayor asociación, pues hay mayor riesgo de tener miopía. Ujú. Pero, pues en el siguiente estudio, un año después, replicaron el estudio que era significativo y lo que encontraron es que cuando ellos controlaban por la variable más importante, que era el antecedente de miopía de los padres, pues seguía siendo la asociación significativa, pero ahora para el antecedente heredofamiliar de miopía. Entonces, no era la variable de la luz en la habitación lo que condicionaba miopía. Ese ejemplo se parece al primero que les puse, del tabaquismo y el cáncer de páncreas. Era tabaquismo, no era la ingesta de café. Lo mismo les pasó en este ejemplo. Ujú. Y después, ¿qué me dicen del consumo de chocolate? Aquí lo que estamos observando es una correlación. Al aumentar el consumo de chocolate, aumenta el número de premios Nobel. Es una correlación que es muy fuerte. La mejor correlación es uno, la ausencia de correlación es cero. Entonces, esta correlación se acerca más a una correlación perfecta que a una ausencia de correlación. Los resultados otra vez son significativos, pero si esto fuera real, tendríamos que estar aquí en un jueves a las 8 de la mañana tomando clase o podríamos estar mejor tomando una tacita de chocolate. Si eso fuera real, qué sencillo sería todo. ¿No? Ahora, ¿a qué le podrían ustedes atribuir el número de premios Nobel junto con esta correlación? ¿Qué puede estar reflejando el consumo de chocolate que aumenta la probabilidad de tener el consumo el número de premios Nobel en esta población? ¿Qué variables pueden ser las culpables? El país. ¿Ok? Gaby dice que el país, junto con el país, pues seguro va el estrato económico, los recursos económicos, pero también el estado nutricional. Pero, ¿qué me dicen del estrato educativo, del nivel de escolaridad? Seguramente también. Ahora, muchos de estos países pues tienen un clima peculiar que a lo mejor hace que las personas tiendan más a ocupar su tiempo libre en la lectura. Entonces, todo esto seguramente es la causa de que tengan más números de premios Nobel y no solo el consumo de chocolate. Este es un estudio ecológico donde se evalúa los valores poblacionales, no se evalúan sujetos individuales como se haría en un proyecto de investigación. Entonces, aguas con estos estudios ecológicos y siempre que estén encontrando un nuevo fármaco, una nueva maniobra, un nuevo factor de riesgo, ustedes de verdad plantéense si de verdad es eso lo que está condicionando el desenlace. Ahora, esto ahorita son todavía muy jóvenes para entenderlo, pero para quienes deciden más adelante hacer la maestría, esto les quedará muy claro. Cuando yo estaba haciendo mi proyecto de maestría, pues estos elementos yo no lograba de pronto visualizarlos. Intenté dar una explicación biológicamente posible a lo que quería analizar y pues de pronto fui un poco necia con mi pregunta de investigación. Entonces, lo que yo quería evaluar era si el consumo de proteínas en sujetos sanos, adultos como ustedes, como yo, aparentemente sanos, entre 20 y 59 años de edad, que no tuvieran diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, síndrome metabólico y que estuvieran completamente sanitos, lo que yo quería hacer es evaluar si el consumo en 7 años de proteínas impactaba en la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Yo decía que la razón para llevar a cabo esta pregunta es que podría ser una maniobra que puede ser modificable. Se puede hacer alguna
campaña o alguna estrategia para poderlo llevar a cabo a la población. Pero yo encontré que había controversia en los resultados. Lo que decía el doctor Leo, pues esto me pasó. De pronto, 9 artículos decían que la ingesta de proteínas en los sujetos adultos no impactaba, pero encontré y decidí aferrarme a uno que sí impactaba. Más adelante logré identificar que ese artículo tenía algunos errores. Entonces, bueno, pues la ingesta de proteínas en los sujetos adultos es segura. Obviamente, lo que yo encontré fue lo que habían encontrado los otros 9 autores. Y eso que de inicio me llamaba la atención y que yo tomé como estudios controversiales o una pregunta controversial sin respuesta, pues en realidad ya tenía respuesta, solo que ese estudio tenía tantos sesgos que combinó todo, diferentes técnicas y los sesgos, pues hacían que sus resultados hubieran sido diferentes. Entonces, esto yo no lo pensé. Cuando ustedes están analizando su justificación, tienen que evaluar cuál es el impacto que la maniobra tiene en el desenlace. Para variables donde se evalúa correlación, entonces la correlación perfecta es 1, quiere decir que por cada cambio en la variable X siempre se modifica de forma constante la variable Y. Entonces, el valor perfecto es 1. Si lo elevan ustedes al cuadrado, ese resultado y lo multiplican por 100, les da el porcentaje de explicación de esa variable dependiente a partir de la variable independiente. ¿Esto qué querría decir? ¿Cuánto creen que encontré de correlación en mi estudio entre la ingesta de proteínas y la tasa de filtrado? ¿Cuánto les gusta? ¿O no? No, ¿No? no fue uno, no. Fue 0.015. Fue 0.015. Entonces fue una R muy bajita. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado este 0.015? ¿Cuánto nos dará? 0.015 por 0.015. ¿Cuánto nos da? Esta explicación era sumamente bajita. Entonces, la R cuadrada era de cercana al 2%. Entonces, ¿esto qué quería decir en mis resultados? Que la ingesta de proteínas solo explicaba el 2% de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, cuando ustedes están analizando, cuando están planteándose su justificación, deben considerar, si quieren evaluar correlación, qué tan fuerte es la correlación, qué tanto se acerca uno, pero además deben considerar cuál es en los pacientes que están expuestos a su intervención, qué tanto van a tener el desenlace. En los que no están expuestos hacia esa intervención, de cuánto es el porcentaje del desenlace. Todo esto les va a ayudar a evaluar la magnitud de el efecto que la maniobra pueda tener en el desenlace. Ujú. Ok, ahora vamos con el modelo de Rodman. El modelo de Rodman es muy útil cuando ustedes están llevando a cabo la elaboración de su proyecto a priori y nos habla de identificar diferentes condiciones. La primera es la identificación de causas suficientes. Es el grupo de condiciones o acontecimientos mínimos que inevitablemente conducen a un efecto. ¿Quién me quiere decir en sus proyectos cuáles son las causas suficientes que identifican? ¿Qué variables ustedes consideraron hasta este momento en su diseño arquitectónico? Podría ser, buenos días, Buenos días. Adelante, doctor Sergio. podría ser una condicionante inevitable la presencia del virus del papiloma humano para el desarrollo del cáncer cervicouterino. ¿Pero qué más? Hay mujeres que tienen exposición a BPH y no todas desarrollan cáncer cervicouterino. Pues es Entonces, mínimo, pero si hay otros factores, el número de parejas sexuales, el uso de anticonceptivos orales, ujú, la edad, ¿verdad? Todos ok, son las causas asociadas a la presencia del virus, ok. principalmente. Bien, entonces, la infección por el virus sería una causa, ¿lo considerarían como una causa necesaria o sería una causa componente más?
Es una causa necesaria. Es una causa Necesaria. necesaria, pero Sí. necesitamos además el conjunto de otras variables que ya comentó el doctor Sergio. Entonces, esto en el diseño arquitectónico son las variables de estratificación pronóstica o las maniobras periféricas. Doctora Elvia, Sí, profesora. Bueno, yo en mis variables en cuanto a lo de las crisis hipertensivas en adultos jóvenes, 18, 30 años, pues puse como enfermedades emocionales, ansiedad, por ejemplo, bebidas que te da energías, obesidad. ¿Sabe? Perdón si me alargo un poco, es que yo trabajo en el área de hospitales y universidades, facultades, prepas, entonces es muy frecuente que me lleguen con taquicardias, con hipertensión. Se toman estas bebidas Monsters, Red Bull, y eso es muy frecuente. Son chicos de 18 años, 17 años, menos de 30 años, o muy obesos, que asintomáticos, pero con cifras arteriales altas. Eso me resulta muy familiar a mí, muy frecuente. Y niñas, bueno, niñas, porque sobre todo es más frecuente en mujeres, con ansiedad y crisis conversivas, y que conllevan taquicardia y hipertensión. Entonces, enfermedades emocionales, bebidas que dan energía, obesidad, Ajá. pues sí, ahorita que lo mencionó un compañero, pues antecedentes heredofamiliares quizás, pero eso realmente creo que para mi población que es eh, adultos jóvenes, creo que no sería ahorita una variable que yo incluiría. Ok, no Gracias. sería entonces en este momento una causa que tomarías como componente para que fuera una causa suficiente. No en esta población. Todo lo tienes que argumentar de acuerdo con la revisión de lo que hay descrito en la literatura, para a partir de ahí poder decidir. Entonces, ahora vamos a pasar, la causa suficiente se compone de causas componentes, que son elementos que forman parte de la causa suficiente, pero que por sí mismos no pueden provocar la enfermedad. Entonces, es un conjunto de condiciones. No solo el, no solo ¿cuál sería la causa más común? ¿Las bebidas energetizantes? ¿Es lo que más se presenta asociado a la crisis hipertensiva? Esa podría ser una, pero no necesariamente es la única. Podríamos tomar en cuenta la edad, si además de eso lo combinó con alguna bebida alcohólica, si además fumó, si además tiene el antecedente familiar y si además es obeso, pues todo eso va haciendo que estas diferentes causas componentes den una causa suficiente. Ujú. Ahora, ¿quién me quiere explicar cuál puede ser una causa necesaria? Es un factor que existe como causa componente y que va a estar asociado a el desarrollo de la condición. Por acá tiene la mano levantada. Marina, adelante. Doctora, yo pensaría en hipoplasia renal en Ujú. pacientes jóvenes. Es muy común. Ujú. Ok, hipoplasia renal. Como una causa componente, además, que pudiera aportar a la causa suficiente. Sí. Ok. ¿De qué es tu proyecto, Marina? Platícanos. Em, Estoy tratando de hacer ahorita la utilidad del ultrasonido para el diagnóstico de em, enfermedades intestinales en pacientes con sintomatología de colon irritable. Ok, entonces, ¿lo considerarías como un estudio de prueba diagnóstica? No, bueno, sí, perdón, sí de prueba Ok, diagnóstica. Ujú. ok. Bueno, entonces, esta clase para ti, pues no va a ser tan útil para el planteamiento de tu proyecto, pero Ujú. pensemos en alguna condición que tú ves en el día a día. ¿Cuál podría ser una causa necesaria para el padecimiento que más revisas todos los días?
una causa necesaria, por ejemplo, para colon irritable, el dolor, sería como un detonante, el dolor abdominal, por ejemplo, que se presenta más en las tardes con distensión abdominal, que es como uno de los síntomas detonantes para pensar en colitis. Ok. Este más bien puede ser como un criterio diagnóstico, pero pensando en en una causa de alguna enfermedad infecciosa. Causa H. pylori. ajá. Ok. H. pylori, ¿ustedes la considerarían como necesaria, como una causa necesaria para una úlcera duodenal? No, No, Ok. Otro ejemplo. Mycobacterium tuberculosis para tuberculosis. Buen día. Ok. Ese es un ejemplo. Entonces requieren sí o sí la exposición a el bacilo de la tuberculosis, pero pues no es la única causa. Es la causa necesaria, pero además requieren hacinamiento, desnutrición, inmunocompromiso, como el ejemplo que nos ponía el doctor sobre BPH. Ujú. En las enfermedades que son crónico-degenerativas, que existe multicausalidad, resulta más difícil poder encontrar una causa necesaria. Por aquí nos dice la doctora Tania que puede ser para síndrome de colon irritable la presencia de alguna alteración en el trastorno de ánimo. Esto si fuera una condición que siempre tiene que estar presente. Doctora Vero. Sí, buenos días. Por ejemplo, yo estudio marcadores moleculares en el desarrollo de cáncer hereditario y un ejemplo sería la presencia de variantes patogénicas en los genes BRCA1 o BRCA2 para el desarrollo de cáncer de mama. No sé si Ok, eso es correcto. bien, Vero. Ujú. Por ahí tenían la mano levantada alguien más. Creo que era la doctora Elvia. sí, pues no sé, creo que iríamos a lo básico, ¿verdad? Para lo del colon irritable, pues la dieta, la ingesta de alimentos podría ser una de las causas, componentes que tendrían que estar para la causa necesaria. Más bien, son causas componentes que llevan a una causa suficiente. No sé si seguramente la dieta, esa condición sí, o tienes mala dieta o no se presenta. Si fuera una condición obligatoria y necesaria para que se presente, entonces sería considerada como una causa necesaria. Es más fácil identificarlo en patologías infectocontagiosas que en patologías crónicas. Livia, adelante, por favor. Hola, yo quería comentar sobre mi proyecto, a ver si lo estoy entendiendo bien. Ok, Yo quiero ver es la calidad de vida de los cuidadores de niños que están enfermos, pero niños enfermos con complejidad médica. Complejidad médica para nosotros, cuando estamos hablando de los niños, quiere decir que requieren cuidados 24/7, que tienen traqueostomía o gastrostomía para, digamos que para poder sobrevivir, pues necesitan un tubo para poder sobrevivir. Y esto comparándolo con los papás que cuidan niños enfermos, pero que no tienen complejidad médica. Entonces, yo pensaba que Ujú, como que la causa necesaria, porque al final lo que quiero ver es calidad de vida, sería ujú, que tu hijo tenga complejidad médica y la causa suficiente serían como el resto de componentes, como cuál es el estatus económico del cuidador, si tiene red de apoyo familiar, qué tipo de atención de salud puede, como tener acceso, si vive lejos del hospital donde se atienden los niños, etcétera. No sé si así está bien entendido. bien, bien, Livia. Todas estas causas, entonces tú estás atribuyendo como causa necesaria a la complejidad, la patología compleja. Y el resto van a ser causas componentes que al final todo va a sumar para condicionar que haya una causa suficiente, ¿m?
para desarrollar deterioro en la calidad de vida. Bien, tu ejemplo es correcto. Muchas gracias, Livia. Gracias. Vamos con Abel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quisiera hablar un poquito sobre mi proyecto, si es posible. Adelante. Bueno, lo que estamos intentando realizar es un modelo predictivo de preeclampsia en mujeres embarazadas. Ok, Entonces, mi estado basal son mujeres embarazadas de la unidad de medicina familiar número 19. ok. La maniobra sería entonces los factores asociados. ¿Cuáles son? Los estudiados pueden ser factores como obesidad, prediabetes, diabetes previa, preeclampsia previa, hipertensión crónica en el momento. Ajá, ¿qué Esos más? son los más importantes. Hay muchos más, como periodo intergenósico corto, primigestas. Ok. ¿Cuál sería para ti la causa más importante, la causa necesaria? Mm, La causa necesaria es que, pues como es una entidad muy compleja, en realidad es más multicausal, multifactorial, no hay una sola que se le pueda asumir. Tal vez las Exacto. primeras serían las más necesarias, pero no. Ok, Por eso pero el no modelo que logras estamos... identificarla. No, una Lo que sola tú, no. lo que logras identificar son diferentes causas componentes que van a condicionar una causa suficiente para desarrollar preeclampsia. Entonces, esto no es tan sencillo identificarlo en variables que son en padecimientos crónico-degenerativos. Lo que ustedes pueden identificar con mayor facilidad son esas causas componentes que van a condicionar una causa suficiente para que se presente la enfermedad. César, adelante. Hola, buenos días, doctora. Quería hablar un poquito sobre el tema también porque tengo un poquito de dudas referente al desenlace. Yo quiero saber sobre la eficacia de la inmunización contra VPH en mujeres de 20 a 25 años que fueron vacunadas entre el 2009 y 2010. Dentro Ok. del estado tengo a las mujeres de 20 a 25 que fueron vacunadas. La maniobra sería la vacunación contra VPH y el desenlace sería si desarrollaron condilomas o virus de papiloma humano. Ujú. Ok. ¿Cuál Entonces, no sé sería la causa necesaria? que hayan sido vacunadas. Ok. ¿Qué otras condiciones debes tomar en cuenta? Estado inmunológico, el número de parejas que tuvieron, ¿no? También. Es exacto. Si tuvieron además alguna otra enfermedad de transmisión sexual, el estado nutricional, todo esto tú lo vas a tener que evaluar como causas componentes para evaluar las causas suficientes. Vamos, por favor, a con Vero. Perdón, respecto a la pregunta del compañero, también podría considerar el tipo de virus que tiene la vacuna, porque si la paciente se infecta con otros tipos virales, ¿no? Que no están abarcando la vacuna, por ejemplo. Los serotipos a los que la Exacto, protección. sí. Perfecto, pero muy buen comentario, ¿no? Y bueno, para cerrar este apartado del modelo de Rodman y dar paso a los criterios de Bradford y Hill, les pongo este ejemplo. Predictores de mortalidad en pacientes que tienen COVID-19. ¿Cuál sería la causa necesaria? La infección por COVID. Exacto. Por, Ujú. por el virus. Ajá. Haberse infectado por virus de SARS-CoV-2. Esto es lo primero, de lo contrario, pues no van a siquiera desarrollar alguna condición. Pero es la única condición que se necesita para evaluar mortalidad. Va a impactar la edad, la presencia de comorbilidades, sexo, estrato económico, el antecedente o no de vacunación. Estas condiciones se las puse
a propósito, porque ustedes van a poder hacer algo si quisieran pensar en su justificación, en el objetivo latente, que es cuál es, una vez que ustedes tengan la respuesta a su pregunta de investigación, ¿qué es lo que van a poder hacer? Ustedes van a poder hacer algo respecto al sexo, respecto a la edad, al estrato económico. Estas variables son no modificables. Entonces, traten siempre de elegir aquellas condiciones que puedan ser modificables, sobre las cuales ustedes pueden intervenir más adelante en un proyecto de implementación. Entonces, aquí, pues no vamos a poder hacer nada sobre estas condiciones, ni sobre la edad, ni sobre el sexo, ni sobre el estrato económico. ¿Qué sí podríamos hacer? Evaluar el control de las comorbilidades, intentar controlarlas, vacunar a la población, pero no podríamos hacer algo sobre esas variables que son no modificables. Ujú, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos visto de causalidad de acuerdo al diseño arquitectónico o al modelo de Rothman? ¿No? No. ¿Somos suficientes? Perfecto. Ok. Vamos ahora a las directrices de Bradford y Hill. ¿Qué me pueden decir de ellas? Vamos a ir desglosando cada uno. Entonces, háblenme de los criterios de Bradford y Hill en general, porque ahorita vamos a ir identificando cada uno de ellos. ¿Para qué nos sirven estas directrices de Bradford y Hill? Esto es como si hiciéramos un TikTok y dijéramos, estos son los 9 puntos que se deben cumplir en todos los proyectos para analizar causalidad. ¿Qué opinan de que lo hiciéramos así? Sería lo que intentó Bradford y Hill en 1965. ¿No? ¿Nadie? Son Pues, mira, criterios que son adelante, por favor, Flor. perdón, buenos días, es como para minimizar los sesgos, perdón, los sesgos en las causas. Ok, vamos a escuchar ahorita a Abel y a Elvia y ahorita te respondo. Abel, Sí, lo que yo entendí que realmente el autor dice que no se deben de tomar en sí como criterios ni reglas estándar, sino más bien son como una estrategia para poder comprender y analizar las variables. Entre de ellas, pues maneja la fuerza, la consistencia, la especificidad, la temporalidad, el gradiente biológico, la plausibilidad, la coherencia, el experimento y la análoga. Por ejemplo, en la fuerza, lo que él estaba comentando es que obviamente fumar causa cáncer y el cáncer está presente 10 veces más que en los no fumadores. Entonces, eso le da una fuerza porque es 10 veces más que en los no fumadores, pero sí podría haber otro estudio que te diga que tal vez el fumar más no te da precisamente cáncer y puede haber alguien que fume menos y sí le dé cáncer. Entonces, pero aún perfecto. así sí tiene un sentido que es la fuerza. Ok. Abel, acabas de tocar un punto importante. Flor también tocó un punto importante. Y es que estas directrices para lo que nos van a ayudar es para decidir si esa maniobra que ustedes están identificando como la principal es la que me permite encontrar la mejor respuesta a la pregunta o si existe alguna alternativa que yo estoy omitiendo. Entonces, en mi proyecto de investigación, pues no era la ingesta de proteínas. En realidad, al final tuve que modificar todo el diseño, en los sanos no había nada, entonces las variables que más impactaban eran la presencia de comorbilidades, diabetes o hipertensión, pero no era mi ingesta de proteínas. Entonces, estas directrices les ayudan a que ustedes se planteen si esa intervención o maniobra que están eligiendo es la que mejor explica el desenlace. Entonces, para eso nos sirven. Pero Flor tocó un punto que es importante. Además de estos elementos, ustedes tienen que garantizar que el estudio está libre de sesgos. ¿Para qué? Para poder responder
a su pregunta de investigación. Si ustedes no contemplan estas diferentes variables, otras causas, van a tener un sesgo de susceptibilidad pronóstica y un sesgo de ejecución que va a limitar la interpretación de sus resultados o el efecto que ustedes tienen evaluar de la maniobra. Por aquí hay un comentario en el chat y nos dice, nos permiten disminuir la probabilidad de que asociemos dos variables solo porque se presentan a la par. Exacto. Nos ayuda a evitar estas asociaciones que son espurias, como la que les mencionaba al inicio, del consumo de café y la presencia de cáncer de páncreas. Vamos a ir desglosando cada uno con algunos ejemplos y pues lo más importante de estas clases de los jueves es que lo vayamos traspolando a sus proyectos de investigación. Entonces, ¿cómo evaluamos la fuerza de asociación? La fuerza de asociación la podemos evaluar estadísticamente por una correlación. Dos variables que están asociadas fuertemente, pues van a tener un coeficiente de correlación más cercano al 1. Ajá, y la perfecta sería 1. Es decir, que cada vez que cambia X, Y cambia y siempre es en la misma proporción. Y sería estadísticamente significativa. Pero en variables que tienen desenlaces dicotómicos, vamos a evaluar la fuerza de asociación con el odds ratio, con el riesgo relativo o con el hazard ratio. En general, lo que nos van a decir estas medidas es qué tanto la exposición a ese factor que se está analizando incrementa la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. En el Helicobacter pylori se encuentra presente en 90% de los pacientes que tienen úlcera duodenal y se encuentra presente solo en 10% de la población en general. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que la presencia de Helicobacter pylori se asocia más con la presencia del desenlace. Otro ejemplo podría ser la prevalencia de diabetes, ¿de cuánto es en México? Es de 18.2. ¿Cuál sería el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes? ¿Obesidad? Ok, entonces la población en general tiene una frecuencia de 18.2%. ¿A cuánto subirá la prevalencia de diabetes en una población que tiene un índice de masa corporal mayor a 35? ¿Cuánto nos da? Ok, 60%. Entonces, a esto se refiere la fuerza de asociación, que el desenlace es más frecuente en aquel grupo expuesto a esa condición. ¿Quién me quiere mostrar un ejemplo en su proyecto de investigación? Y esto al final se traduce en, esto puede ser, por ejemplo, un riesgo de 2, ¿no? Entonces, obesidad me da un riesgo de 3 para desarrollar diabetes tipo 2, mientras que el riesgo en la población general es de 1. ¿Cuántas veces tiene más riesgo de desarrollar diabetes la población obesa? Déjenme ver qué ponen en el chat. 2 veces, exacto. Los pacientes que tienen obesidad tienen 2 veces más riesgo para desarrollar diabetes. Ahora, aquí vienen las fórmulas. Entonces, lo más fácil para entender estas medidas de asociación, pues, es el entender el riesgo relativo y cómo es que funciona. El riesgo relativo me dice toma en cuenta la incidencia del desenlace en el grupo expuesto o no expuesto a la intervención. Entonces, aquí si estuviéramos hablando de un estudio de incidencia, entonces quedamos que los pacientes obesos
tienen una incidencia de 18%, 18.3%. Mientras que en los no obesos, más bien era al revés, en los obesos era 60%. Los sujetos que no tienen obesidad es de 18.3%. Si nosotros dividimos estas incidencias, ¿cuánto nos da 60 entre 18.3? Nos da un riesgo relativo de 3.2. 3.27, sí. 3.2. Exacto. Más o menos el que habíamos estimado antes. Entonces, aquí lo que podemos observar es que es más probable desarrollar diabetes en aquellos sujetos que tienen obesidad. ¿Cuántas veces? 3.2 veces. O si tomamos en cuenta que estos sujetos, este grupo de comparación, que sería la población basal que tiene un riesgo de 1, entonces este grupo tendría 2 veces más riesgo de desarrollar diabetes. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si en mi estudio de proteínas yo hubiera encontrado esto? La incidencia de daño renal. ¿Qué pasaría si yo hubiera encontrado una incidencia de 10% en la población que tenía alta ingesta de proteína? ¿Y qué pasaría si yo encontrara que la incidencia es de 10% en aquellos que tienen baja ingesta de proteínas? ¿Esto de qué me hablaría? Que no hay riesgo, quizá. Exacto, no hay asociación. La incidencia es exactamente igual. Y si yo lo divido, si yo divido 10 entre 10, me va a dar un riesgo de 1. Entonces, ese es el riesgo base del cual partimos para hablar de que no hay asociación. Ujú. Entonces, los riesgos por arriba de 1, más de 1, ¿de qué nos hablan? De que algo incrementa la probabilidad de tener el desenlace. ¿Ah? ¿Y qué pasa con un riesgo por abajo de 1? De protección disminuye el riesgo. Ajá, o disminuye la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, esto sucede cuando el riesgo es menor que 1. Ajá, esto puede ser de protección o disminuye la probabilidad de tener el desenlace. Marta, adelante. Una pregunta, por ejemplo, este riesgo relativo se evalúa cuando hay estudios, por ejemplo, controlados, o estamos hablando todavía de los estudios de casos y controles, por ejemplo, de asociación. Ok, Tengo esa acabas. duda porque el odds ratio creo que es para los de, ¿cómo se llama? De factores de riesgo o de asociación, pero aquí en riesgo relativo, ¿sí se usa para los de factores de riesgo o es para los controlados? Tengo esa duda. En general se utiliza, Marta, para los estudios que son longitudinales. Puedes utilizarlo si tu estudio es de cohorte o si se trata de un ensayo clínico. Y la medida de asociación, el OR, lo vamos a utilizar cuando se trata de un estudio de casos y controles o en un estudio transversal. Pero la interpretación es parecida. Si el OR está por arriba de 1, aumenta la probabilidad de tener el desenlace. Si está por abajo de 1, es un factor que disminuye la probabilidad de tener el desenlace. ¿Qué cambia? Su pertinencia depende del diseño que se esté evaluando. ¿Sale? Entonces, pueden evaluar en mi estudio de proteínas, yo pude evaluar riesgo relativo. ¿Por qué? Porque partí de sujetos que no tenían daño renal, evalué qué tanto la ingesta de proteínas en estos 7 años condicionaba la presencia o no de daño renal. Entonces, ahí
a pesar de que no era un ensayo clínico, yo pude evaluar riesgo relativo. ¿Les queda claro aquí cómo se interpreta? Cuando veamos el tema de diseños, ahí vamos a ir desglosando otros ejemplos de cuándo se utiliza cada uno. Pero ahorita es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, ok, perfecto. Ok, entonces, en este ejemplo, si queremos evaluar si el agua de limón disminuye el riesgo de tener diabetes en comparación con el agua de tlacote, entonces vean que la incidencia en ambos grupos es de 15%. ¿El agua de limón hace la diferencia? ¿Incrementa o se asocia con la probabilidad de tener el desenlace? No. No. Ahora, entre más grande sea el riesgo relativo o el OR, entre más se alejen del 1, ya sea por abajo del 1 o por arriba del 1, más probable es que ese factor esté asociado. ¿Qué pasaría si de pronto tenemos para una variable? Hay un instrumento que usamos en el primer nivel de atención que evalúa el consumo de frutas y verduras. De frutas y verduras. Como factor asociado a diabetes. ¿Qué pasaría si yo consumo frutas y verduras? ¿Ah? Y si no consumo frutas y verduras. ¿No? Entonces, si yo consumo frutas y verduras, pues a lo mejor vamos a manejarlo en términos de incidencia. La incidencia de diabetes será de 15%. Y si no consumo, es de 18.3%. ¿De cuánto nos saldría este riesgo si tomamos en cuenta las incidencias? 15 entre 18.3 nos da 0.81. Es menor que 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Te protege el consumo Protege de comer frutas verduras? y verduras. Un Ok, poquito, pero sí. Que protege. bien. Ahora, quiero que me digan cuál protege más. Si ahora hablamos de actividad física para diabetes. Entonces Doctora, yo tenemos, tengo ahí una duda en el término eso de protege o añadir que disminuye, porque si bien, bueno, este es un ejemplo, el comer frutas y verduras está asociado a que tengas menos diabetes, ¿realmente será que comen más frutas y verduras o que comen menos o que los que comen menos frutas y verduras es porque llevan una dieta basada en otras cosas? Entonces ahí tengo como justo ese problema porque decimos protege, pero realmente será eso lo que te protege o es que quien no come frutas es porque come otra cosa que sí está asociada. ok, acabas de tocar el punto más importante. Justo, no es un solo factor. ¿Cuál es tu nombre, iPhone 9? Ay, perdón, Jocelyn. Jocelyn. Eh, acabas de tocar este punto. Si yo quisiera hacer este proyecto para abordar consumo de frutas y verduras, esto es lo que tú tendrías que cuestionarme. Tú tendrías que cuestionarme si en serio es el consumo de frutas y verduras. ¿No será la actividad física o que las personas que consumen frutas y verduras también hacen ejercicio, duermen mejor, toman menos café, comen menos sal, tienen una vida más saludable? Para garantizar que de verdad es el consumo de frutas y verduras, debo considerar dentro de mi análisis de causalidad el resto de variables. Y a pesar del ajuste por esta variable, yo tendría, si es de verdad el consumo de frutas y verduras, cuando ajustas por todas estas condiciones, esta variable sigue siendo significativa. Pero si de inicio ya tienes un riesgo relativo de 0.81, decía el doctor Sergio, pues sí, baja, pero no tanto. ¿Qué pasaría si ahora encuentras un artículo, Jos, y donde dice que la actividad física baja la incidencia a 9%, mientras que en la población general,
la prevalencia, la incidencia es de 18.3%. ¿Qué sucedería aquí? Si yo aún así quiero insistir en hacer mi proyecto para evaluar el consumo de frutas y verduras como principal factor de riesgo. Tenemos un riesgo aquí de 0.49. ¿Qué pasaría si yo, al hacer la búsqueda en la literatura, encuentro estas dos condiciones? ¿Cuál de las dos variables es más probable que esté asociada a la disminución del riesgo para desarrollar diabetes? La actividad física. Exacto. Entonces, ustedes necesariamente tienen que analizar el OR o el riesgo relativo de los otros factores de riesgo. Ustedes esperarían que esta diferencia de incidencias fuera mayor en sus factores de riesgo. La doctora Elvia hace ratito decía, no, yo no creo que la variable de antecedente heredofamiliar en esta población impacte, pero sí el consumo de cafeína y de estas bebidas energetizantes. Entonces, es ahí donde ella encontraría la mayor diferencia. Ujú. Entonces, perfecto, Jos, que hayas considerado esto. De esto se trata, de que ustedes se vuelvan críticos, que no se dejen guiar solo por la significancia estadística, por el valor de P, sino que se hagan esta pregunta. ¿En serio es solo el consumo de frutas y verduras? Persona que come frutas y verduras también hace actividad física. Y pues a lo mejor es más probable que toda la vida se haya alimentado mejor. Ujú. Pues esto lo vamos a ver en las siguientes clases cuando estemos viendo los diseños del estudio, pero era importante para que ustedes puedan entender qué variables sí, a qué variables sí se le puede atribuir causalidad. Lourdes, adelante, por favor. Sí, yo tengo una duda. Em, Estos riesgos relativos, pues son bajos, ¿no? Porque están menor, o sea, existen, pero son bajos. ¿Realmente son importantes al ser tan bajos? ¿No me estarán como distrayendo? Puede ser que te estén distrayendo, Lourdes. Exacto. Entonces, tú lo que tienes que garantizar, siempre a mí lo que me ayuda más que analizar los riesgos relativos, piénsenlo en términos de incidencia. ¿Cuál es la incidencia del desenlace en esa población con esa condición? Si los ORs están muy bajitos o los riesgos están muy cercanos al 1, aguas. Eso es probable que no tenga mayor contribución. En cambio, si de pronto ustedes identifican un factor de riesgo con por ejemplo, tabaquismo, el OR de tabaquismo y cáncer de pulmón es 11. Eso es más probable que tenga una asociación causal a algo que tiene un riesgo de 1.1 o de 1.20, que si bien puede ser significativo desde la estadística, pues clínicamente llevaría a que tú te preguntes esto, ¿qué tanto me están distrayendo? Entonces, entre más grande sea esta diferencia de incidencias y más grande sea el OR, entre más se aleje del 1, ya sea por arriba o por abajo, más probable es que haya una asociación causal, pero no es la única razón. Deben evaluar temporalidad, consistencia, coherencia, debe haber analogía. Ujú. Hay otros factores. ¿Sí? Así que qué bueno que ahora ustedes lo puedan identificar. Gracias, Lourdes. Ok. Vamos a pasar ahora a la consistencia. Si una relación es causal, se debería observar de forma constante y repetida en los diferentes estudios y en las diferentes poblaciones. Esto fue justo lo que no me pasó a mí, lo que yo no lograba identificar. ¿De verdad es una asociación causal si en 9 estudios no hay asociación y en uno sí? ¿Me podrían dar algún ejemplo? ¿Otro ejemplo de consistencia? ¿No se les ocurre alguno? Esto se refiere a la reproducibilidad, ¿no? Exacto, Sergio. ¿Qué pasó con el COVID? Con el COVID, al inicio del estudio, había un montón de fármacos que probaban o que mostraban un posible efecto. Muchos de ellos se tomaron en cuenta porque, por ejemplo, en influenza o en otro tipo de SARS-CoV,
habían tenido efecto o habían tenido algún efecto in vitro. Sin embargo, cuando se llevaron a la práctica, cuando se evaluaron en diferentes poblaciones, pues había una gran inconsistencia. Creo que les tengo esta diapositiva más adelante. Entonces, eso no sucede. Y desde ahí deberíamos nosotros sospechar, ¿en verdad este medicamento funciona? Si en 3 estudios funciona, en otro no hay significancia y en otro es un factor de riesgo. Entonces, cuando estos resultados no concuerdan, cuando no son parecidos, cuando ustedes hacen un metaanálisis y uno va a la protección, otro al riesgo y hay otros tantos de no efecto, esos son resultados que no son consistentes. Si el resultado es consistente, debería replicarse el resultado en diferentes poblaciones. Abel, Sí, un ejemplo, por ejemplo, en el trabajo que estamos intentando realizar nosotros, como es muy difícil porque no podemos decirle una causa única a la preeclampsia, una de nuestras fuertes puede ser la consistencia. Por ejemplo, en la preeclampsia previa, si una mujer gestante que ya tuvo preeclampsia previamente, su incidencia va del 15 hasta el 50% y esa ha sido estudiada por todo el mundo y a todos nos da el mismo resultado. Ese sería un caso de consistencia, ¿no? Porque es replicable y ha sido estudiado por diferentes personas y lugares. exacto. Muchas gracias, Abel. Ese es un ejemplo. Ahora, en el chat, Elizabeth nos dice, para ser consistente deben incluir las mismas variables a estudiar. Exacto, Elizabeth, si no pasaría como en el estudio de la miopía. Como no analizaron las mismas variables en el segundo estudio, esos resultados no pudieron replicarse. Entonces, para que haya consistencia, las variables se deben haber analizado de la misma manera, se deben haber tomado en cuenta de la misma manera. Si algo no sucede así, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se tomó en cuenta esa variable? ¿Y qué tanto esa tercera variable que no se tomó en cuenta está explicando mejor tus resultados? Entonces, esto siempre debe considerarse. Ok, ahora, ¿qué me dicen de la especificidad? Una asociación va a ser específica cuando la exposición va a condicionar solo una enfermedad. ¿Qué tan fácil es hablar de especificidad? Sobre todo en estos estudios de enfermedades crónico-degenerativas donde hay multicausalidad. ¿Qué sucede? Si habláramos del tabaquismo, y pensáramos en especificidad, eso querría decir que el tabaquismo solo causa cáncer de pulmón, pero pues además de cáncer de pulmón, causa cáncer de vejiga, causa cáncer de páncreas y además causa EPOC o enfermedad cardiovascular. Entonces, el que no haya especificidad no necesariamente excluye a esta variable como parte de la causalidad. Entonces, esta podría ser una de las más débiles de las directrices. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dicen de la temporalidad? Pues esa sí es obligada, ¿no? Porque tiene que presentarse forzosamente antes del desenlace, ni modo que Ujú. después. Si no, no vamos a Claro, poder hacer la asociación. perfecto. Entonces, aquí ustedes tendrían que evaluar la temporalidad. La maniobra se presenta antes del desenlace. ¿Y qué pasa con el tipo de estudios? ¿En qué estudios vamos a poder nosotros evaluar esta temporalidad? ¿Lo podríamos hacer con un estudio transversal o con un estudio de casos y controles? Transversal. ¿En uno transversal podemos evaluar temporalidad? No, sería longitudinal. Tendría que ser un estudio longitudinal. Y aún De así, corte. de corte o un ensayo clínico, donde ustedes garanticen que al iniciar el estudio los sujetos estaban libres del desenlace. Pero este es uno de los criterios más difíciles de evaluar. ¿Por qué? ¿Qué pasa y qué puede haber pasado en mi estudio? Yo evalué la ingesta de proteínas, pero ¿qué pasa si esto no es un reflejo de lo que ha ocurrido toda la vida? ¿Qué pasa si yo me asusto un poco porque me diagnosticaron prediabetes o me diagnosticaron
alguna otra condición. ¿Qué va a suceder? Pues me voy a asustar y voy a cambiar mi ingesta de proteínas. Me hacen el cuestionario y entonces parece que yo consumo baja cantidad de proteínas. Y la persona que tiene como un consumo más laxo sin excesos, un consumo moderado, pues al final no desarrolla enfermedad renal. Pero yo, que aparentemente reporté que consumía menos proteínas, sí desarrollé daño renal. ¿Qué sucedió? La temporalidad. A veces elegimos a esta población, pero ya tenía una cierta susceptibilidad para tener el desenlace. ¿O qué sucede? Pues ese reflejo del consumo de hoy no es el reflejo del consumo que he tenido toda la vida. Entonces, este es uno de los criterios más difíciles de evaluar. ¿Cómo podemos minimizar esta dificultad? Haciendo un estudio de cohorte, considerando en el diseño del estudio a los sujetos que al inicio estén libres del desenlace, garanticen que estén libres del desenlace Ya me y pueden prender la pantalla. ejecuten. Ayer se quedó prendido todo el día. Esperen, déjenme parar. Listo, ya. ¿No? Entonces, este no está tan fácil. Tienen 2 diseños en el cual pueden evaluar la temporalidad, pueden minimizar el efecto de la temporalidad, que es ensayos clínicos y estudios de cohorte. Ujú. Pero en un estudio que es transversal o de casos y controles, pues todo se evalúa al mismo tiempo y no tienen ustedes manera de romper esta ambigüedad temporal. Déjenme ver algún comentario en el chat de Edgar. Dice Edgar, la falta de consistencia no descarta una conexión causal. Exacto. Acuérdense, todos estos criterios no es que se deban cumplir los 9 criterios, son indicadores, son sugestivos. Ahorita les voy en la última diapositiva, vamos a Me gustaría, llegar a no, me gustaría, responder la pregunta. Ajá. Adelante, Sergio. de ese punto de Edgar, es muy importante considerarlo cuando las variables son las mismas y se supone que debe haber reproducibilidad en cuanto a la consistencia, pero en las cuestiones, por ejemplo, genéticas, aunque las condiciones de las variables sean entre comillas igual, pero estamos hablando de poblaciones de diferentes lugares que tienen componentes genéticos distintos, entonces puede ser que no sea reproducible, pero que sí tenga que ver con la conexión causal. Entonces es algo que no lo pueden controlar, ¿verdad? Si estamos hablando de poblaciones, podemos controlar la edad, el sexo y todo lo demás, pero cuando dices, es el mismo estudio, lo estás repitiendo, es cuando mencionan, ¿no? Estás haciendo un refrito del estudio. Pero aquí la cuestión de asociación puede cambiar porque estamos hablando de componentes genéticos distintos, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser que el resultado sea diferente. Ok. Aquí la manera, estos criterios de Bradford y Hill, cuando tienen más oportunidad de analizarlos es cuando ya tienen los resultados de su proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo van a saber, eh, cómo van a intentar identificar esas diferencias? ¿Por qué sus resultados son diferentes a lo otro publicado? Pues necesitan hacer un análisis cuidadoso y exhaustivo, ver que las variables hayan estado codificadas bien, que cuando se reportan los análisis multivariados y las diferentes variables a analizar, se hayan tomado en cuenta las mismas, se hayan medido de la misma manera, sino eso es lo que va a dar resultados diferentes en los estudios y va a hacer que no sean consistentes. Pero de inicio es difícil que ustedes lo pueden saber hasta que ya se tienen los resultados. Y es ahí donde ustedes tienen que hacer un análisis exhaustivo que intente explicar esas diferencias o esos resultados que se están analizando. Es parte de la discusión. Se contrastan tus resultados con lo que hay en la literatura. Si encuentras diferencias, tendrás que evaluar a qué se atribuyen esas diferencias. Hay sesgos, la población se ensambló diferente o no se tomó en cuenta alguna otra variable. Ahí lo van a tener que analizar. ¿Mm? Vamos a avanzar un poquito más rápido a las siguientes diapositivas. Vamos a ver el gradiente biológico.
El gradiente biológico se refiere a que a medida que aumenta la exposición, también aumenta el riesgo de la enfermedad. En el ejemplo que quiere llevar a cabo Abel, si la mujer ha tenido 2 embarazos previos con preeclampsia, lo que se esperaría es que tuviera más riesgo de tener el desenlace en esta ocasión que aquella mujer que nunca ha tenido o que ha tenido un embarazo previo con preeclampsia, aquella que ha tenido ya 2 embarazos. Otro ejemplo. El que habla en el artículo es el de los cigarros que se fuman al día, que tiene que ver con el Ok. desarrollo de cáncer pulmonar, ¿verdad? Es dosis dependiente también. Ok, a mayor índice tabáquico, mayor es el riesgo para desarrollar cáncer. Este ejemplo es parecido, entonces a medida que aumenta la dosis de exposición, también lo hace el desenlace. En este estudio se evaluó la incidencia de hepatocarcinoma en pacientes que tenían virus de hepatitis B y entonces se evaluó el número de copias de virus y en aquellos que tenían una carga indetectable, pues la incidencia era 1.3. Pero en aquellos que tenían más de 1 millón, la incidencia se incrementaba a 14.8 y fue incrementándose progresivamente. Entonces aquí se identifica el gradiente biológico. Abel. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, la hipoacusia por ruido que ha sido estudiada y no es lo mismo tener los decibeles a exposición a menor a 1 año, a exposición a, a 5 años y a 10 años, que son los que más he estudiado. A mayor exposición es mayor el daño acústico. Perfecto. Gracias, Abel. Ahora vamos a la plausibilidad biológica. Cuando ustedes planteen que, en este caso que les ponía, de el consumo de frutas y verduras. Bueno, yo tengo que explicar cómo el consumo de frutas y verduras va a disminuir el riesgo para desarrollar diabetes. Debe haber alguna hipótesis, algunos conocimientos previos que intenten explicar este fenómeno. ¿Por qué la edad mayor a 60 años se asocia a mayor incremento en la mortalidad? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué hay descrito? ¿Cuál es cuáles son esos conocimientos que me llevan a argumentar esa condición que yo estoy evaluando? Ujú. Esta puede ser la otra directriz que es muy débil. ¿Por qué? Porque depende del grado de conocimiento actual. Entonces, tal vez en este momento yo no tengo la información suficiente para plantearlo, para describir el mecanismo causal. Esto pasó al inicio eh, de los 90, de 1900, de, con el cáncer cérvico-uterino. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues lo que observaron es que podría ser que el comportamiento sexual estuviera asociado a mayor riesgo para desarrollar cáncer cérvico-uterino, pero no había algún conocimiento biológico que me ayudara a identificar cuál era la conexión. Entonces, el conocimiento se obtuvo a través de epidemiología. Se analizaron los certificados de defunción y en esos certificados de defunción se encontró que en aquellas mujeres que habían tenido, que habían muerto por cáncer cérvico-uterino, tenían más parejas sexuales, eran prostitutas, en comparación con aquellas pacientes que no habían tenido cáncer cérvico-uterino, donde había una mayor frecuencia de mujeres núbiles o que tenían menos parejas sexuales. Entonces, ese fue el preámbulo para más adelante ya encontrar el mecanismo fisiopatológico y el BPH como un agente asociado. Entonces, esto depende del conocimiento, pero ustedes sí deben asegurarse que haya una posible explicación biológica. Y ojo con esto, con la coherencia o concordancia con otros conocimientos. No voy a explicar este ejemplo porque ya estaba en el video, pero no vamos a entrar en contradicción con la historia natural de la enfermedad, con algo que ya se sabe, con algo que además se ha replicado en 100 estudios. Si a mí me sale diferente, lo primero que tengo que hacer es autocrítico
y evaluar qué hice yo mal, no qué hicieron los demás mal, qué hice yo mal, qué hice diferente, que pudiera haber condicionado esa respuesta. ¿Qué me ha sucedido? En muchas ocasiones, la base de datos está codificada al revés. Cuando desglosamos todo, encontramos en un intento de darle sentido a esto que estamos analizando, pues resulta que las variables estaban codificadas al revés, que el desenlace en lugar de estar codificado como 0 y 1, estaba codificado como 1 y 2, o estaba al revés. Y esa era la razón por la que los resultados no eran parecidos. Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta. Ahora, la evidencia experimental es deseable, pero ¿será que en todas las ocasiones vamos a poder hacer un ensayo clínico? Por consideraciones éticas, por factibilidad o por lógica. Entonces, idealmente deberíamos hacer un estudio experimental, pero si no es posible, pues no se va a poder cumplir este criterio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del ejemplo del paracaídas? No siempre va a poder ser posible llevar a cabo un ensayo clínico. Ujú. Y el último de los puntos es este de analogía. ¿A qué se refiere la analogía? Bueno, si existe un factor de riesgo parecido y yo lo analizo, o existe evidencia de cierto tratamiento para fractura de fémur y yo lo quiero aplicar a fractura de húmero, bueno, pues a lo mejor podría ser que funcione de la misma manera. Otro ejemplo, si el uso de benzodiazepina se ha asociado a deterioro cognitivo. En el estudio primario se evaluó clonazepam. ¿Será que con el diazepam pueda suceder lo mismo? O si sabemos que la infección durante el embarazo, infecciones virales, por ejemplo, por rubiola, condiciona malformaciones congénitas. Esto implicaría que la infección por virus de varicela zoster también pueda condicionar alguna malformación congénita. Entonces, a eso se refiere la analogía. ¿Algún otro ejemplo que tengan hasta aquí? Pues la talidomida, que ya está bien demostrada que ocasiona malformaciones, ¿no? Congénitas en los niños. Ok, perfecto. Entonces, estos son ejemplos de analogía. Ahora, vamos a ver esta pregunta. Les tomo unos 5 minutitos más. Dice, ¿cuál es el efecto de la jamaica sobre obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia y estado inflamatorio en pacientes pediátricos con criterios de resistencia a la insulina? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes se tendrían que hacer para evaluar la factibilidad y la causalidad? ¿Se les hace lógico? Entonces, tendrían que buscar si hay ensayos clínicos parecidos, cuáles son los resultados de estudios previos realizados, deberían describir un mecanismo fisiopatológico a través del cual la jamaica pueda hacer que los niños bajen de peso, que disminuyan la inflamación. Debe haber consistencia, debe haber algunos otros estudios que muestran estos resultados. Pero pues también se tendría que evaluar la fuerza de la asociación y esperaríamos encontrar estudios donde el riesgo relativo esté por abajo de 1. De lo contrario, pues esto no tiene algún sentido. Porque, y este estudio es real, es original, se quería llevar a cabo hace muchas generaciones en algunos de nuestros alumnos y que se pretendía un ensayo clínico. Hibiscus o Jamaica versus placebo. Entonces, bueno, pues desde el inicio, si los pacientes tienen resistencia a la insulina, entonces los podemos dejar con placebo cuando ya hay un tratamiento establecido. Entonces, pues no podía ser posible. Había estudios preclínicos, había estudios en ratas, donde sí, el dar jamaica a las ratitas hacía que disminuyeran el riesgo de los niveles de inflamación, pero eso no había sido replicado en humanos. Entonces, no hay evidencia suficiente para hablar de causalidad.
y además de todas las implicaciones éticas que este proyecto tendría. Entonces, bueno, pues de inicio, por estos elementos, estaría descartado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Bradford y Hill a manera de conclusiones? Dice, yo no creo que resulte útil establecer una serie de reglas rígidas sobre la evidencia que deban cumplirse antes de poder aceptar la relación causa-efecto. Ninguno de estos puntos de vista aporta pruebas irrefutables a favor o en contra de la hipótesis causa-efecto, y ninguno puede ser exigido como una condición sine qua non. Para lo que sirve es para ayudarnos a decidir sobre la siguiente interrogante. ¿Hay alguna otra manera de explicar los hechos que estamos observando? ¿Hay una respuesta igual de probable o más que la relación causa-efecto? ¿Alguno de ustedes quiere darme su conclusión o su opinión respecto a esta última diapositiva? Tendría que leerla otras 20 veces, maestro. Ok. Bien, Edgar, adelante. Bueno, como conclusión del artículo es que también dice, no hay cantidad de evidencia empírica que pueda verificar concluyentemente el tipo de proposición universal que es una ley científica. O sea, dando como explicación que pueden haber diferentes puntos, los cuales deben de ser tomados en cuenta y que pueden afectar nuestras variables. Eso es lo que yo entendí. Gracias, Edgar. A ver, Pues yo creo que los programas sobre todo de causalidad, son tan variables como una enfermedad. Entonces vamos a tener diferentes panoramas. No podemos ya decir, irnos por tener un buen resultado y ya dar un fenómeno de causalidad por hecho. Sin embargo, el que uno de estos no se encuentre en nuestro posible efecto causal no significa que por eso lo podemos discernir o no lo podemos dejar o sea, negarse. Lo que pareciera es que siempre nos tienen que ayudar a interpretar y hacer una reflexión sobre si es el efecto causal o no. claro. Muy bien, Abel. Muchas gracias. Elvia. Sí, maestra. La segunda conclusión me hizo recordar la intervención de una de mis compañeras que decía, que esta variable no nos estará nada más distrayendo. Creo que los autores se refieren a que tenemos que descartar quizás variables o objetos de estudio que no tengan una respuesta real, sino que busquemos otras causas más, no sé si me doy a entender, otros estudios que sí, o otras variables que sí puedan dar una respuesta más real, efectiva. Es decir, no todo es lo que parece, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Gracias. Gracias, Elvia. Hay que ver más allá de lo evidente. Yo me quedaría con esta pregunta, que siempre se cuestione, ¿hay alguna otra manera de explicar este fenómeno que yo estoy observando? ¿Es mi maniobra? ¿De verdad mi maniobra es lo más importante? ¿O hay alguna otra probabilidad? Bueno, chicos, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su asistencia, pero sobre todo gracias por su participación, por sus ejemplos. Esto es lo que retroalimenta la clase. Nos vemos más adelante. Yo sigo con ustedes con la parte de estadística, tamaño de muestra, pruebas estadísticas. Y pues un gusto conocerlos. Cualquier duda que tengan, por favor, me la dejan en el video o la ponen en el chat y con gusto les respondo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, buen día. Buen Buen día, día. buen día.